Llegas al final del día. Físicamente estás exhausto, sientes que no podrías dar un solo paso más, ni aunque tu vida dependiera de ello. Pero tu mente se niega a callarse. Das vueltas en la cama. Sientes una punzada extraña en el centro del pecho. Es una sospecha silenciosa, un eco sordo que te advierte que te estás desgastando al máximo, entregando toda tu energía vital. Pero tu vida no parece avanzar hacia ningún lugar con verdadero significado. Te preguntas en la oscuridad, ¿por qué me siento tan vacío si me esfuerzo tanto? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, quiero decirte algo hoy que va en contra de todo lo que te ha enseñado esta sociedad acelerada. Estar exhausto no es una medalla de honor. El sufrimiento constante no es un requisito para que seas amado, valorado o exitoso. De hecho, uno de los pensadores y autores más brillantes de nuestra era en el ámbito del alto rendimiento, Tim Ferriss, lo resumió en una frase que debería sacudir nuestros cimientos. Estar ocupado es una forma de pereza, de pensamiento perezoso y de acción indiscriminada. Hoy, en este espacio que hemos creado para ti, vamos a entender por qué tu obsesión con forzar los resultados y el modo supervivencia te están arrebatando la paz. Pero no te preocupes, no voy a pedirte que trabajes más duro. No voy a exigirte que sumes más tareas a tu lista interminable. Vamos a utilizar la sabiduría curativa de hace más de 2500 años. El camino medio del budismo, el poder del agua del taoísmo y la fortaleza inquebrantable de la ciudadela interior del estoicismo. Aprenderás porque la verdadera abundancia, el éxito y la trascendencia espiritual llegan a tu vida exactamente en el momento en que dejas de luchar contra la corriente. Así que, por favor, detente un segundo. Respira profundo. Vamos a curar esa herida de una vez por todas. Vivimos en una cultura que ha romantizado la agonía. Creemos ciegamente que si un proyecto, una relación o una meta no nos cuesta lágrimas y noches sin dormir, entonces somos unos impostores. Hemos asociado nuestro valor propio a nuestra capacidad para soportar el dolor. Pero cuando tu sistema nervioso está convencido de que estás huyendo de un depredador constante que en el mundo moderno adquiere la forma del estrés, las facturas, la presión social y el miedo al fracaso, tu cerebro entra en un estado de alerta máxima. La tradición del budismo zen llama a este estado la mente del mono, una mente que salta histéricamente de rama en rama, del pasado al futuro, incapaz de encontrar descanso en el presente. ¿Por qué hacemos esto? El propio Siddhartha Gautama, el Buda, ofreció una parábola hermosamente sanadora para explicar por qué sufrimos más de lo necesario. Imagina, por un instante, que un hombre es herido mortalmente en el bosque por una flecha envenenada. Sus familiares y amigos, aterrorizados, corren hacia él. Llaman de inmediato a un médico experto y tratan de sacarle la flecha para administrarle rápidamente el antídoto que salvará su vida. Sin embargo, el hombre herido levanta la mano, los detiene y hace una exigencia absurda. Les dice, esperen un momento. Antes de que me saquen la flecha de la carne, necesito saber quién la lanzó. Quiero saber si fue un hombre o una mujer, si era un noble o un plebeyo. Necesito saber si la cuerda de su arco era de fibra o de tripa, y si esta flecha está hecha de caña o de mimbre. ¿Qué clase de plumas tiene? No me saquen la flecha hasta que tengan las respuestas a todas las preguntas. ¿Qué crees que le ocurrirá a este hombre? Sin lugar a dudas,
Mucho antes de que alguien logre investigar todas esas cosas y responder a sus exigencias intelectuales, el veneno circulará por todos sus órganos vitales y el hombre morirá. Lo primero y único que hay que hacer es sacar la flecha con sumo cuidado para que el veneno no sea mortal. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo todos los días. Estamos atravesados por la flecha envenenada del agotamiento, del sobrepensamiento y de la ansiedad moderna. Y en lugar de detenernos a descansar y sanar la herida, nuestra mente del mono empieza a analizarlo absolutamente todo. Nos preguntamos obsesivamente, ¿por qué me siento así? ¿Será culpa de mis padres? ¿Será culpa de mi trabajo? ¿Es que no soy suficiente para este mundo? ¿Cómo funciona exactamente la economía global y por qué me afecta? Escúchame con el corazón. No importa cuál sea el origen exacto del universo, ni de qué madera está hecha la flecha de tu ansiedad hoy. Si te estás desangrando por estrés, tu primera obligación espiritual no es entenderlo todo, sino proteger tu paz. No tienes que resolver todos los traumas de tu pasado en este mismo segundo para tener derecho a descansar esta noche. Como nos recuerda maravillosamente el sabio emperador estoico Marco Aurelio en sus meditaciones privadas. Hoy he salido de toda aflicción o, mejor dicho, he echado fuera toda aflicción, porque no estaba fuera, sino dentro y en mis opiniones. El sufrimiento no está en el mundo exterior, sino en tu empeño por no querer sacarte la flecha de inmediato. Hoy, date el permiso incondicional de sacar la flecha. Estás a salvo. Si dejamos de analizar compulsivamente la flecha, ¿cómo aprendemos a vivir entonces? La respuesta se encuentra en uno de los conceptos más liberadores que la humanidad haya concebido, el poder del vacío. Tienes la creencia profundamente arraigada de que si no llenas cada segundo de tu día con una tarea útil, estás fallando. Te aterra ver un espacio en blanco en tu agenda. Llenas los silencios con música, con podcast, con las noticias o desplazando el dedo por la pantalla de tu teléfono. Te aterra el vacío, porque la sociedad te ha convencido de que el vacío es igual a la nada. Pero el taoísmo, la majestuosa sabiduría oriental de la armonía y el flujo, nos enseña que el vacío es, irónicamente, la única cosa que te otorga valor y utilidad real. Lao Tse, en el milenario y poético Tao Te Ching, lo explicó hace siglos con una imagen tan sencilla que desarma el intelecto. 30 radios convergen en el buje de una rueda y es ese espacio vacío lo que permite a la rueda cumplir su función. Modelando el barro, se hacen los recipientes y es su espacio vacío lo que los hace útiles. Puertas y ventanas se abren en las paredes de una casa y es el espacio vacío lo que permite que la casa pueda ser habitada. Nosotros centramos todo nuestro interés vital en el ser, en el poseer, en la acción constante, en la sobrecarga brutal de obligaciones. Creemos que valemos por lo que cargamos a nuestras espaldas. Pero es desde el no ser, de los espacios de silencio absoluto, del descanso reparador, de las tardes donde no haces nada, de donde depende tu verdadera utilidad, para ti y para tu familia. Si llenas tu vida de ruido, de expectativas y de obligaciones autoimpuestas, te conviertes en un recipiente repleto de fango y piedras, donde ya no cabe ni una sola gota de agua fresca, ni de creatividad, ni de amor.
tienes que aprender a vaciarte. El filósofo Alan Watts, al traducir la esencia del Tao, nos explicaba que esto es la encarnación del Wu Wei. A menudo, en Occidente, traducimos erróneamente el Wu Wei como no hacer nada o pereza. Pero eso es un error terrible. El Wu Wei es la acción sin esfuerzo. Es la inteligencia de no forzar la vida en contra de la corriente natural de las cosas. Cuenta una antigua historia taoísta que existía un artesano tallador de madera llamado Ching. Era capaz de construir soportes para campanas tan perfectos, tan hermosos, que la gente creía que eran obra de espíritus divinos. Cuando el príncipe de su región, maravillado, le preguntó cuál era su secreto mágico, Ching le respondió con una profunda humildad: no hay misterio, excelencia. Y sin embargo, algo hay. Cuando estoy a punto de hacer semejante soporte, me cuido de no disminuir mi poder vital. Primero, reduzco mi mente al reposo absoluto. Tras permanecer 3 días en este estado, me olvido de cualquier recompensa que pudiera ganar. A los 5 días, me olvido de cualquier fama o elogio. A los 7 días, me olvido de mis propios miembros y de mi estructura física. Me vuelvo inconsciente de mí mismo. Todos los elementos perturbadores del exterior se desvanecen. Solo entonces, continuó el artesano, me interno en la selva montañosa. Busco un árbol adecuado. Observo su forma natural y aplico mi propia capacidad en comunión con la naturaleza de la madera. Lo que parecía ser una ejecución sobrenatural se debe únicamente a esto: a permitir que mi naturaleza se funda con la naturaleza de la cosa, sin forzarla. Ching no trabajaba con estrés. No medía su valor propio a través de la sangre y el sudor que dejaba en la madera. Trabajaba desde el vacío absoluto de su propio ego. Por eso, su obra era divina. Como reza el antiguo proverbio del Tao Te Ching, el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar. Cumple su obra pero no reclama su mérito. Y precisamente, porque no lo reclama, su mérito nunca le abandona. La próxima vez que te sientas bloqueado, no empujes más fuerte. Retrocede. Haz espacio. Vacíate. Quizás te estés preguntando ahora mismo: si dejo de esforzarme tanto, si suelto el control, ¿no fracasaré en la vida? ¿No me convertiré en alguien mediocre? Esta es la trampa del miedo moderno. Y aquí es donde el budismo nos ofrece uno de los regalos más hermosos y esperanzadores que puedes recibir: la doctrina del camino medio. Hemos sido condicionados para creer que solo existen 2 formas de vivir. Una es dejarnos arrastrar ciegamente por el placer, la pereza y la codicia sin límites. La otra es abrazar una vida de riguroso sacrificio, torturándonos con horarios inhumanos, metas inalcanzables y un sentido del deber que destruye nuestro cuerpo. Pero el Buda, tras haber experimentado los lujos de un palacio y después la agonía de casi matarse de hambre en un bosque, buscando la iluminación, entendió que la verdad no se encuentra en ninguno de esos 2 lugares. Se encuentra en el centro exacto. Imagina de nuevo un tronco de árbol que es arrastrado por la majestuosa corriente de un río. Los sabios nos dicen que,
si ese tronco no se queda estancado en la orilla derecha de la complacencia ciega, y si tampoco se estrella y se pudre contra la orilla izquierda del esfuerzo destructivo y la autotortura. Si simplemente se mantiene fluyendo pacíficamente en el centro de la corriente, con toda y absoluta seguridad, llegará a su gran destino. El vasto e infinito océano. Tú eres ese viajero valiente. No tienes que encallar en la orilla del agotamiento físico y mental para demostrar a los demás que eres digno de amor y respeto. Abandonarse a la corriente con un corazón puro significa fluir por encima de las ataduras de lo que consideramos bueno o malo, del éxito o del fracaso, de la inquietud o el miedo. Si observamos a la naturaleza, nos daremos cuenta de una verdad aplastante. Lao Tse, el viejo maestro, lo advirtió: un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas? El cielo y la tierra. Si el cielo y la tierra no pueden durar largo tiempo en un estado de extrema violencia, menos ha de poder el hombre. Forzar la vida todo el tiempo es antinatural. Reventarte trabajando para probar que mereces existir es como intentar hacer que un huracán sople durante años sin detenerse. Inevitablemente, la naturaleza colapsa. Inevitablemente, tu cuerpo colapsará. El sabio que comprende esto, se mantiene en el principio femenino, es como el arroyo del mundo. Porque sabe que quien camina suavemente, llega más lejos. No te exijas ser la tormenta, permítete ser el río. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre es un río pacífico. A veces la corriente se vuelve violenta. A veces llegan las enfermedades, las traiciones, la pérdida de nuestros empleos, las palabras hirientes de quienes amamos y la sombra de la muerte. Es innegable. La filosofía del optimismo ciego. Esa que te dice que si piensas cosas bonitas todo saldrá bien. Es falsa y es peligrosa, porque nos deja desarmados cuando el invierno golpea nuestras puertas. Y aquí, en los momentos más oscuros, es cuando acudimos a una de las formas de sabiduría más poderosas jamás creadas por la humanidad, el estoicismo. Los estoicos, como el esclavo liberado Epicteto o el emperador romano Marco Aurelio, no vivían en mundos de fantasía. Vivían entre guerras, plagas, traiciones políticas y exilios. Sabían que el mundo exterior es salvaje e incontrolable. Para los estoicos, la mayor causa de tu agotamiento crónico no es el trabajo que haces con tus manos, sino la constante y angustiosa lucha interna por querer controlar lo incontrolable. Te agotas porque intentas gobernar el clima, la economía, la opinión que tiene tu vecino sobre ti, el tráfico en las mañanas y el comportamiento de tu pareja. Epicteto, quien nació esclavo y cuyo cuerpo fue torturado, entregó a la humanidad esta perla de sabiduría radical. La filosofía no promete procurar nada externo al hombre, de lo contrario admitiría algo más allá de su propio objeto. Porque el material de un carpintero es la madera, el de un escultor, el cobre, y así, para el arte de vivir, el material es la propia vida de cada persona. Epicteto te enseñaría que solo eres responsable de una cosa en todo el universo. Tu facultad de elección con respecto a las apariencias de las cosas.
¿Alguien te insultó hoy? Esa persona solo movió el aire con sus cuerdas vocales. El insulto no puede penetrar en tu alma a menos que tú decidas abrirle la puerta y estar de acuerdo con él. Como relata maravillosamente Marco Aurelio. Mi guía interior no se altera por sí mismo, quiero decir, no se asusta ni se aflige. Y si algún otro es capaz de asustarle o de afligirle, hágalo. Pues él, por sí mismo, no se moverá conscientemente a semejantes alteraciones. Esta es tu ciudadela interior. Un refugio invencible dentro de tu propio pecho. Está en tu poder siempre que elijas retirarte a ti mismo, nos recuerda Marco Aurelio. Las personas buscan a menudo retiros espirituales en las montañas, en las costas lejanas o en los campos aislados. Pero, en ninguna parte, ni con más tranquilidad, ni con más libertad frente a problemas. El hombre se retira a su propia alma y afirma con total contundencia que esa tranquilidad no es otra cosa que el buen orden de la mente. Si logras comprender esto, te quitarás de encima 100 toneladas de peso. Tu valor no depende de que todo te salga bien. Tu valor no depende de que la gente aplauda tus esfuerzos. Como escribía el emperador, una esmeralda no pierde su valor ni se deteriora simplemente porque no reciba elogios. Se deteriora el oro, el marfil, la flor o el arbusto porque nadie los mire. No. Siguen siendo lo que son. Los sabios e íntegros entienden que ningún ser es libre si no es dueño de sí mismo. Deja hoy de entregar las llaves de tu paz mental a personas o circunstancias que ni siquiera saben cuidar de sus propias vidas. Recupera el mando de tu ciudadela. La sabiduría que no se practica se convierte en un peso muerto en la mente. Hoy, no te irás de aquí llevando el mismo agotamiento con el que empezaste. En este preciso instante, vamos a detener el mundo y a practicar el Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Donde quiera que estés, si no estás conduciendo o en peligro, detén tu cuerpo físico. No te muevas. Deja que la fuerza de la gravedad sostenga el peso de tu esqueleto. No tienes que hacer ningún esfuerzo para estar aquí. La silla, el suelo, la tierra entera te sostiene. Toma aire, profunda y lentamente por tu nariz. Sostén el aire un segundo. Exhala suave y largamente por la boca, como si el viento soplara a través del bosque. Visualiza tu mente como si fuera el interior de una habitación que ha estado atestada, llena de trastos viejos, de recuerdos dolorosos, de tareas pendientes y de las opiniones tóxicas de los demás. Visualiza cómo todos esos objetos flotan caóticamente, chocando entre sí. Ese es el ruido que te agota. Ahora, con el ojo de tu imaginación, abre de par en par todas las ventanas y puertas de esa habitación. Y de repente, un viento fresco, limpio y poderoso, entra por las ventanas. No tienes que empujar los objetos. El viento del Tao, la fuerza del cosmos, empieza a soplar y a barrer cada preocupación, cada miedo, cada expectativa que no te pertenece, sacándolos por la puerta hacia el infinito. Siente cómo el espacio dentro de ti se vuelve inmenso. Se vuelve claro. Siente el alivio biológico de la amplitud. Alcanza la total vacuidad para conservar la paz. En este espacio vacío que acabas de crear, eres invulnerable. El fracaso no puede tocarte aquí.
La opinión de los hombres no significa nada aquí. Repite mentalmente conmigo esta declaración estoica y budista, como un decreto irrompible para tu sistema nervioso. Renuncio a la necesidad de forzar mi vida. Suelto la armadura del sacrificio extremo. Mi valor no se mide por mi agotamiento. Me permito descansar. Como el agua que rodea la roca, a partir de hoy, no lucho contra mi destino, fluyo con él y construyo mi paz. Cuando te sientas listo, abrazando esta nueva ligereza, sonríe suavemente desde el centro de tu pecho y abre los ojos a tu nueva realidad. La próxima vez que la culpa te susurre que deberías estar produciendo, corriendo y agobiándote para ser alguien en la vida, recuerda a la taza vacía. Recuerda a la habitación que solo sirve cuando está despejada. Recuerda que un buen caminante no deja huellas pesadas, sino que camina ligero por este mundo. Recuerda que lo más flexible del universo cabalga sobre lo más rígido. Tu ternura, tu capacidad de reír, tu talento para perdonar los errores ajenos y los tuyos propios, esa es tu mayor resiliencia. El árbol rígido se quiebra en la tormenta, el bambú, flexible, sobrevive porque sabe doblarse. Si este mensaje, si esta pausa en medio de tu caos, ha traído aunque sea una pequeña gota de luz y esperanza a tu alma, quiero pedirte un favor. Para materializar este compromiso contigo mismo en el mundo físico, baja a la sección de comentarios ahora mismo y escribe este decreto. Hoy suelto la lucha. Elijo la paz, la fluidez y el camino medio. Al escribirlo, le dices a tu mente subconsciente que el contrato con el sufrimiento ha expirado. Si encontraste aquí el refugio que tanto buscabas, suscríbete. Haz que este canal sea tu rincón de paz en los días grises. Compártelo con alguien a quien ames y que sepas que se está desangrando en la forja de su propio estrés. Hasta la próxima vez que nos encontremos. Sé como el agua, cuida de ti mismo y respira en paz.